Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y bienvenidos sean a mi canal Arquicultura. Es hora de adentrarnos al corazón del Tíbet para conocer la historia del más grande exponente de la arquitectura tibetana, el Palacio de Potala. Hace más de 2000 años, mucho antes de la llegada del budismo al Tíbet, la religión practicada en la zona era el Bon. Muchos gobernaron esta región, hasta que alrededor del año 620, Sogtsen Gampo sube al trono y empieza a unificar los pequeños reinos de la región, consolidándolos como el Imperio Tibetano. Este rey se casó con dos princesas, una de China y otra de Nepal, ambas budistas. Se cree que por aquí el budismo empezó a permear en el imperio, fusionándose con costumbres locales y naciendo así el budismo tibetano. El rey además instaló la capital del imperio en la ciudad de Lhasa, por lo que empezó la construcción de un palacio, escogiendo una montaña en medio de la ciudad. Sogtsen Gampo escogió como su propio Buda a Avalokiteshvara. Este es un bodhisattva ampliamente venerado en el budismo. En India se cree que su morada estaba en el monte Potalaka, pasando a ser este el nombre de cualquier lugar donde se cree que éste habita. Es por esto que el nombre escogido para el lugar fue Palacio de Potala. En el 842, 2 siglos después de la construcción del primer palacio, llega el fin del imperio tibetano, y Lhasa ya no sería el centro político del Tíbet. Por su altura, el palacio era propenso a ser alcanzado por rayos, pero siempre fue reparado. Alrededor del 877, un rayo cayó sobre el palacio, desatando un incendio. Pero este no sería ni el primero ni el último. Una serie de rayos e incendios en el palacio, junto con guerras civiles, dejaron al palacio en ruinas, conservándose solo algunas partes. Mientras, China se encontraba dividida, permitiendo el avance de los mongoles, que conquistaron China e instauraron la dinastía Yuan, anexando al Tíbet a sus territorios en 1240. Esto terminó en 1354, con la caída de la dinastía Yuan. Luego de esto, el poder del Tíbet siguió en manos de un par de dinastías tibetanas. Mientras, a comienzos de 1400, empezó a aflorar en Lhasa el Gelug, una corriente de budismo tibetano, y se construyeron 3 importantes templos en la ciudad. Aquí hay que destacar a un monje llamado Gendun Drup. En 1537, Sonan Gyatso, considerado la tercera encarnación de Gendun Drup, hace alianzas con el líder mongol Altan Khan y recibe de este el título de tercer Dalai Lama, mientras sus antecesores recibieron el título de manera póstuma. A raíz de esta alianza, el budismo tibetano se afianzó en Mongolia, mientras el Dalai Lama contaba con el apoyo de estos. Este apoyo fue muy bien retribuido por los monjes tibetanos. Por ejemplo, señalar al bisnieto de Altan Khan como la 4ª reencarnación del Dalai Lama. En 1617 nació el niño que sería identificado como el 5º Dalai Lama. Por esta época, las diferentes corrientes del budismo tibetano disputaban entre sí, mientras el poder político del Tíbet también era inestable. En medio de esto, con el apoyo de los mongoles, la escuela Gelug prevaleció sobre las otras, y su líder, el Dalai Lama, fue puesto al frente del poder político. En 1645, el 5º Dalai Lama empezó a construir el palacio actual, iniciando por el Palacio Blanco. Gran parte de la tierra utilizada para la construcción del palacio fue extraída de la zona norte de la colina, dejando un espacio para un estanque, en el cual se construyó un templo llamado Lukhan. De vuelta al Palacio Blanco. Este es un edificio de 7 pisos con paredes inclinadas. Esta es una característica de la arquitectura tibetana, ya que ayuda a dar mejor estabilidad en terrenos complicados. El exterior del Palacio Blanco fue terminado en tan solo 3 años, quedando un patio al este y otro al oeste. Y aunque el exterior del palacio estaba listo, los espacios interiores fueron terminados en los próximos años.
En el año 1649, el quinto Dalai Lama mueve su residencia al Palacio Blanco, consolidándose como sede del poder político y religioso del Tíbet. En 1650, el Dalai Lama visitó al emperador Shunzhi de la dinastía Qing, estrechando lazos diplomáticos entre el Tíbet y China. En torno al palacio se construyeron 4 fortalezas, orientadas hacia los puntos cardinales, del mismo modo que se cree que estaba construido el primer palacio de Potala. Frente al palacio se construyó un recinto amurallado. Debido a la pendiente del terreno, los muros son escalonados. Dentro de estas murallas se construyó una ciudadela, al servicio de las actividades religiosas y políticas que se llevaban a cabo dentro del palacio. Entre estos edificios podemos encontrar viviendas para monjes, viviendas para funcionarios laicos, una imprenta al oriente, un cuartel militar, establos, una prisión, el centro administrativo de la ciudadela, entre otros edificios. En 1682 muere el quinto Dalai Lama. El periodo entre la muerte de un Dalai Lama y el descubrimiento del otro representaba inestabilidad en el gobierno, lo que comprometería la finalización del Palacio de Potala. Es por esto que se ocultó la muerte del Dalai Lama, y su mano derecha y presuntamente hijo, Sanjay Yatso, ejerció el poder como regente, mientras buscaban en secreto al próximo Dalai Lama. Entonces se inicia con la gestión para construir el Palacio Rojo, una construcción que sería el centro religioso de todo el Palacio de Potala. El color rojo del palacio destaca en el blanco del resto del edificio, resaltándolo como la zona más importante de todo el Palacio de Potala, aunque hay un pequeño volumen amarillo que sobresale entre los palacios rojo y blanco. Alrededor del año 1695 se reconoció la muerte del quinto Dalai Lama y se proclamó al sexto. Por esta época, en una sala en la parte alta del Palacio Rojo, se construyó una estupa en honor al quinto Dalai Lama. Este es un monumento budista, generalmente de uso funerario, y junto a esta estupa se construyeron otras, llenando todo el espacio. Y como el monumento central es mucho más alto que el recinto, hay una parte elevada en medio, y finalmente esta saliente fue cubierta por un tejado dorado. Este es el primero de una serie de tejados que se construirían en el palacio, conocidos como tejados dorados. Además del salón de la estupa del quinto Dalai Lama, otro par de salas sobresalen con tejados dorados hasta la cima del palacio, pero son mucho más pequeñas. Al tiempo que se construía el Palacio Rojo, al oeste se estaba edificando también una casa para monjes, llamada Shasian Tibetano, y sobre este un monasterio. Además, delante del Palacio Rojo se extendió el patio, pero por el terreno se hizo necesaria la construcción de un edificio, sobre el cual prolongar el patio. Además se construyeron una serie de escaleras empinadas para llegar hasta la entrada del palacio, a través de las puertas este y oeste, para dar acceso a los palacios blanco y rojo respectivamente. El sexto Dalai Lama entró al Palacio de Potala a muy temprana edad y prefirió permanecer más tiempo por fuera, por lo que Sanjay Yatso acondiciona toda la parte posterior del palacio para que el Dalai Lama pasara mayor tiempo ahí. En 1706 murió el sexto Dalai Lama, pero este no recibió una estupa en el palacio. En algún momento después de esta fecha, se construyó un grupo de edificios en la ladera norte, destinado para recibir con todas las comodidades a la familia del niño señalado como la nueva reencarnación del Dalai Lama. Se cree que fue en esta época que se construyó, y no antes, porque el sexto Dalai Lama fue encontrado clandestinamente, para no revelar la muerte del quinto. Así que el sexto Dalai Lama y su familia no pudieron instalarse abiertamente en el palacio. Así que tal vez la primera familia en ser recibida aquí fue la del séptimo Dalai Lama en 1720. Por esta época el Kanato de Sungaria invadió el Tíbet.
pero fueron expulsados unos 30 años después por la dinastía Qing, que además aprovechó la debilidad del Tíbet y lo anexó a su territorio. En el año 1754, el séptimo Dalai Lama estableció una escuela para monjes, construida al oriente del Palacio Blanco. Y en el espacio entre estos dos edificios se construyó un patio de color amarillo. Este es el de Yanshar, un espacio de transición en la arquitectura budista, para separar las viviendas de los templos o espacios de estudios religiosos. En 1757 murió el séptimo Dalai Lama. Poco después de esto debió construirse una estupa en su honor, cubriendo su recinto con un nuevo tejado dorado, que sobresale por encima del Palacio Rojo, alcanzando los 117 metros de altura desde el nivel de la ciudad. La cima de este tejado es el punto más alto del palacio. A partir de aquí pasaría un largo periodo sin mayores cambios exteriores en el edificio, salvo los que veremos a continuación. En 1804 murió el octavo Dalai Lama, y al igual que su antecesor, se le construyó una estupa en el Palacio Rojo. El recinto que alberga la estupa se prolonga por encima del palacio y es terminado con un tejado dorado. Y para nivelar los tejados dorados de la cubierta, se agregó más altura a los dos que habían quedado más bajos, dejando todo a un nivel más parejo. En 1815, con tan solo 10 años, murió el noveno Dalai Lama a causa de la neumonía. Y también se construyó una estupa en su honor, sobresaliendo al este de la estupa del octavo Dalai Lama. En las próximas décadas, las estupas del 10º al 12º Dalai Lama se instalaron en el Palacio de Potala como era costumbre, pero no recibieron un tejado dorado. En 1879 fue encontrado el 13º Dalai Lama. Este haría nuevamente intervenciones en el palacio, entre las que destacamos la ampliación del monasterio y la construcción de una nueva imprenta al oeste. En 1912, tras la caída de la dinastía Qing, los funcionarios chinos fueron expulsados del Tíbet, que se había declarado nuevamente una nación independiente, mientras el gobierno chino se encontraba en un complicado proceso de transición. Durante este periodo, el Tíbet forjó lazos diplomáticos con la India británica, aunque la relación con China seguía siendo complicada. En 1933 murió el 13º Dalai Lama, y al igual que sus antecesores, sus restos reposarían en el Palacio de Potala. Pero en este caso, su estupa volvería a sobresalir por encima del Palacio Rojo, algo que no se veía desde el noveno Dalai Lama. La estupa del 13º Dalai Lama fue construida en 1936, pero no fue instalada en ningún salón existente, sino que se amplió el Palacio Rojo hacia el oeste. Esta es la estupa más grande del Palacio de Potala. Con el paso del tiempo, la ciudad de Lhasa fue creciendo y expandiéndose a lo largo del valle. En 1940 fue proclamado el 14º Dalai Lama, Tenzin Gyatso. En 1949 el comunismo se instaló en China y el presidente Mao Zedong inmediatamente buscó ejercer control sobre el Tíbet, permitiendo al Dalai Lama conservar algunos de sus privilegios. Sin embargo, las medidas chinas implementadas en el Tíbet propiciaron la creación de grupos guerrilleros tibetanos, con el apoyo de parte de la comunidad internacional a estos. La respuesta de China fue la fuerza con el apoyo soviético. En 1959, muchos monasterios fueron bombardeados. Incluso el Palacio de Potala recibió impacto de proyectiles, pero sin recibir mayores daños. Previéndose la posible captura del Dalai Lama, este huyó a la India, desde donde dirigiría la Administración Central Tibetana, también llamada Gobierno Tibetano en el Exilio. En ausencia del Dalai Lama, desde este momento se instaló una figura de seda en el trono, que representa la presencia del Dalai Lama en el Palacio de Potala,
Con el tiempo, China ha consolidado su poder en el Tíbet, mientras el gobierno tibetano en el exilio continuaba funcionando en cabeza del Dalai Lama desde la India. Sin embargo, la gran mayoría de la comunidad internacional reconoce el dominio de China sobre el Tíbet, y prácticamente ningún país reconoce la soberanía del gobierno tibetano en el exilio. Desde 1994, el Palacio de Potala es considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, bajo el nombre de Conjunto Histórico del Palacio de Potala en Lhasa. En 2011, el 14º Dalai Lama renunció a todos los cargos políticos del gobierno tibetano en el exilio, quedando dirigido el gobierno por el líder del Consejo de Ministros. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a mi canal de YouTube y sígueme en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les habló Andrés Cervantes, hasta la próxima.